Vale, gracias, Camilo. Listo. Ok, entonces sigo. Sí, profe, puedes continuar. Ok, listo. Entonces, estaba comentando, entonces, bueno, ya después hice un postdoctorado en la Universidad de Texas. Allá empecé a trabajar en metamateriales, teórico y experimental. Experimental básicamente fabricando cristales coloidales para aplicaciones ópticas. Y después hice otro postdoctorado en el Instituto de Ciencias Materiales de Madrid, ahí aplicando los cristales coloidales a la estructura, a la región activa de OLEDs, de diodos emisores de luz orgánicos. Y bueno, ya desde aquí en el Departamento de Física de la Javeriana, desde hace poco más de 10 años. Ok, entonces, como comentaba Herbert, el profesor Herbert, recientemente hemos estado incursionando en el campo de la inteligencia artificial. Básicamente con Jesús tenemos un proyecto, con Jesús y Vladimir, un proyecto para detección de malaria utilizando herramientas. El proyecto en general trae dos herramientas principales para ayudar en el diagnóstico de la malaria, que una es por espectroscopía Raman y la otra es por el análisis de las imágenes de microscopio de parásitos de la malaria utilizando inteligencia artificial. Y hoy quisiera presentarles otra posible área de colaboración que yo creo que puede ser muy útil, aplicar metodologías de inteligencia artificial para medir el tamaño de partículas utilizando dispersión de mí y dispersión dinámica de la luz. Entonces, para mostrarles un posible punto de colaboración que podríamos tener ahí. Bien, si esta cosa se moviera. Listo, esto pues está enmarcado, este proyecto de investigación está enmarcado en un proyecto más grande que es financiado por Colciencias, sobre material particulado. Entonces, en general, en contexto general, en este proyecto la idea es degradar el material particulado producido por motores diésel usando plasmas de barrera dieléctrica, DVDs. Entonces, pues ahí está toda la química que se produce en un plasma de barrera, lo producimos mediante una técnica de barrera dieléctrica. Y entonces, dentro de tantas cosas que se produce dentro de un plasma, se producen radicales libres. Y uno puede usar esos radicales libres para degradar varios tipos de contaminantes en general. En particular, para degradar el material particulado producido por motores diésel. Entonces, pues este tema del material particulado se enmarca dentro de un concepto más general que es lo que se llaman los aerosoles, que son en general partículas suspendidas en el aire. Se habla de los aerosoles, un tamaño de partícula de entre
1 nanómetro y 100 micras aproximadamente. Obviamente, pues la clasificación es complicada, pero básicamente, entonces, cuando uno está hablando de aerosoles, está hablando de partículas con diferente origen natural, la arena del mar, todo este tipo de cosas, de diferente tipo de partículas que están suspendidas en la atmósfera. Y pues obviamente ya con temas ambientales muy específico a las partículas que son producidas por los motores de combustión. Entonces, pues estos aerosoles, material particulado, pues básicamente incluye cualquier cosa, ¿no? Partículas de entre 1 nanómetro y 100 micras, pues eso es cualquier cosa, ¿no? Entonces, dentro del proyecto nuestro del material particulado, pues específicamente está que dentro de todas esas mediciones que se hacen para estudiar la degradación del material particulado, pues hay que tener maneras de poder medir dicho material particulado. Y quiero decir con medir dicho material particulado, poder medir tanto la concentración de partículas, número de partículas por unidad de volumen, como el tamaño de las partículas. También otro tema de la medición sería pues de hacer un análisis químico de esas partículas. Básicamente se sabe que son partículas de carbón, básicamente carbón. Entonces a eso fue lo que empezó este trabajo, era poder medir el tamaño de las partículas y la concentración de partículas. Bien, en términos generales también pues hay muchas técnicas, actualmente se usan diferentes técnicas para ese fin, para determinar sobre todo, es muy importante poder medir el tamaño de partículas. Entonces existen diferentes métodos para medir el tamaño de partículas. Hay básicamente 3 estructuras generales. Los métodos de medición del tamaño de partícula individual, o sea, pones un soporte, haces que las partículas se peguen a ese sustrato y por alguna técnica, generalmente de microscopía, entonces mides directamente el diámetro de las partículas. Se utilizan diferentes técnicas microscópicas, el microscopio de fuerza atómica, el microscopio de barrido, el SEM o el TEM, dependiendo del tamaño de las partículas. Se usan otro tipo de técnicas como la espectroscopía de masa de plasma, básicamente es espectroscopía de masas, análisis de seguimiento de nanopartículas, detección de pulso resistivo sintonizable, diferentes técnicas que usa la gente para medir ese tamaño de partícula. Estas tienen la particularidad de que se necesita una infraestructura más o menos compleja para poder hacer ese tipo de mediciones. También están los métodos por separación, básicamente sedimentación o centrifugación de las partículas. Algunas utilizan atenuación de rayos X o la microbalanza de elemento oscilante o esto de demostradores de partículas suspendidas. Este método es el que usan las estaciones meteorológicas en Colombia. Básicamente la idea es utilizar filtros. Generalmente están muy interesados en medir lo que llaman el material particulado MP2.5, que significa que les interesa medir partículas más grandes de 2.5 micras y el 1.5,
que son partículas de 1.5 micras. Entonces ponen filtros de esos tamaños, ponen un filtro de 2.5 micras y lo dejan ahí durante varios días, dejando que el material particulado pase por el filtro y las partículas que son más grandes de 2.5 micras, por ejemplo, se quede pegado al filtro. Y después de tener un tiempo bastante prolongado, lo pesan. Entonces pesan el filtro antes del proceso y pesan el filtro después del proceso, generalmente con una microbalanza de elemento oscilante. Obviamente ese cambio de peso es un cambio muy pequeño, ¿no? Entonces necesitas balanzas con mucha resolución para poder determinar el peso y por lo tanto la concentración de material de MP 2.5 o 1.5 dependiendo el filtro que ponga. Esos son los métodos que usan las estaciones meteorológicas en Colombia. Y una tercera categoría de métodos de detección, que es lo que se llama partículas en lote. O sea, miden no una partícula como se haría con AFM o microscopía electrónica barrido, sino partes de una gran cantidad de muestras. Y es un proceso colectivo. En realidad lo que uno está midiendo es un proceso estadístico de todas las partículas que están presentes. En particular, entonces, está la dispersión dinámica de la luz y la dispersión estática de la luz. Hay otro también con rayos X, SAX de ángulo pequeño y difracción de rayos X también, esperando medir la estructura cristalina de esas partículas. El problema es que generalmente las partículas generadas por motores diésel no tienen una estructura cristalina. Entonces, pues ahí no se pueden aplicar este tipo de técnicas. Y esta la subrayo porque esta es nuestra apuesta. ¿Levantaste la mano? Pregunta, sí. Cuando tú dices dispersión dinámica es porque los dispersores se están moviendo y estática cuando los dispersores están quietos. Así es. O sea, Okay. supone, o sea, este es el punto de partida. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, esto lo cerré yo porque nosotros nos vamos a concentrar entonces en diseñar y construir un sistema que mida el tamaño de la partícula utilizando estos dos métodos. Son métodos ópticos, o sea, con radiación visible, y hacemos la implementación de estas dos técnicas para medir el tamaño de partícula. Entonces, bueno, un preámbulo, todo esto se basa en el concepto de dispersión, el concepto de scattering, que desafortunadamente la traducción en español no es muy afortunada porque en general en óptica hay dos conceptos diferentes, el concepto de dispersion y el concepto de scattering. Son dos cosas diferentes. Desafortunadamente en español las dos las tradujeron como dispersión. Entonces ahí puede haber un poquito de confusión. Aquí cuando estamos hablando de este concepto, este scattering, dispersión de la luz, que es como un haz de luz cambia su trayectoria cuando interactúa con la materia particular. Entonces uno tiene una partícula en condiciones ideales, es una partícula esférica que se hacen mejoramientos del método para tener en cuenta diferentes geometrías, pero pues en principio se pone una esfera, una incidente, una onda plana incidente, y queremos mirar entonces cómo interactúa la radiación con la esfera y cómo esa interacción produce un cambio en la dirección
del vector de onda de la onda plana. La primera, pues, es la dispersión de Rayleigh, que es la descripción de la dispersión de la luz cuando el tamaño de las esferas es mucho más pequeño que la longitud de onda de la radiación. Digamos, esto es lo que se conoce como la dispersión clásica. Y bueno, ya desde la dispersión de Rayleigh, entonces se encuentra esta dependencia de la intensidad de la radiación en función del ángulo de dispersión, siguiendo esta geometría. Entonces aquí pues es una ecuación relativamente sencilla que depende pues del ángulo de dispersión, depende del tamaño el radio de la partícula de la esfera, de la longitud de onda de la radiación y del índice de refracción. En este caso, suponen específicamente que únicamente el parámetro para la partícula nada más. O sea, no tienen en cuenta el índice de refracción del medio. Y pues es el ángulo de la distancia de observación. Entonces, ya en la dispersión de Rayleigh, en la dispersión clásica, pues se tiene una descripción de la intensidad de la radiación en función del ángulo de dispersión. Para el caso en que el tamaño de las partículas son más grandes que la longitud de onda de la radiación, estamos hablando más grandes, cuando más grandes, más o menos un 10% más grandes, de ahí en adelante, pues ya la dispersión de Rayleigh no es muy adecuada, entonces ya hay que trabajar con la dispersión de Mie. Pero el problema es el mismo, bueno, está la matemática, uno calcula el campo eléctrico, a partir de las ecuaciones de Maxwell, hace todo el tratamiento que se hace, es una teoría bien bonita, y bueno, y se llega básicamente a la misma descripción, cómo cambia la intensidad de la radiación en función del ángulo de dispersión. Y claro, lo que pasa es que ya la expresión matemática es un poco más compleja, pero bueno, eso se hace. De hecho, uno hace programas para calcular eso. Por ejemplo, aquí entonces muestro un ejemplo para el caso de esferas de dióxido de silicio de 250 nanómetros de diámetro en agua. O sea, aquí a diferencia de la dispersión clásica, en la dispersión de Mie sí es muy importante tener en cuenta el índice de refracción del medio y el índice de refracción de la partícula. Y esto en el caso en que se está haciendo incidir radiación de 632 nanómetros. Entonces, este es el cálculo computacional que se hace, que nos da la intensidad de la radiación en el eje Y en función del ángulo de la dispersión. Carlos, ¿levantaste la mano? Sí, Juan Carlos, hola. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tan bien funciona este modelo? O sea, si le pusieras ahí los datos experimentales encima de esta curva. Eso es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Disculpa. Ok. Ok, listo. Entonces, esto es lo que uno calcula. En el caso de polarización paralela, polarización perpendicular o sin polarización. O más bien, con polarización de las dos. ¿No? Viste que el concepto de no hay radiación no polarizada. Lo que pasa es que estadísticamente se cancelan las dos polarizaciones. Entonces esto es lo que uno calcula muy bien, está muy chévere todo eso. La dispersión dinámica de la luz. Entonces, como comentaba ahorita Herbert, dispersión dinámica se basa en movimiento browniano.
Entonces, fíjate cómo es el modelo de dispersión de mí. Uno supone que la partícula está ahí en reposo en el origen y uno calcula todo eso. De hecho, los cálculos se hacen para una partícula nada más. Todo esto está hecho para una sola partícula. Si tienes dos partículas, ya el modelo en principio no funcionaría. En cambio, la dispersión dinámica parte del hecho de que las partículas están moviéndose aleatoriamente debido al movimiento browniano. Entonces, parte del hecho de que uno puede medir la intensidad de la radiación a un ángulo fijo y entonces que uno debería tener una señal aleatoria, ¿no? En principio, esto se puede confundir muchas veces con ruido, que también es en algún momento hay que sería bueno poder hacer eso, poder identificar de una señal de esta manera lo que es ruido electrónico, ruido de la electrónica, a lo que es el movimiento browniano de las partículas. Herbert. Juan, una pregunta. ¿Podrías hacer un comentario sobre el tipo de detector que caracteriza los detectores que utilizan para medir esta radiación? Excúsame la pregunta, porque, digamos, como teóricos, uno ve el detector con unas características, pero ya cuando ustedes hacen un experimento, pues obviamente llevarlo eso a la realidad es diferente. ¿Tú puedes contarnos un poquito del tipo de detectores que usan? Claro, claro que sí, Herbert. De pronto me voy a adelantar un poquito. Bueno, no, déjame terminar este pedacito teórico y ya entramos a la parte experimental. Y te digo exactamente con qué medimos. Bueno, entonces, rápidamente, entonces la idea aquí es medir esta señal, que en principio es constante en el tiempo, pero si uno lo mira con cuidado, pues no es constante el tiempo. Entonces, esta dispersión dinámica de la luz se basa en un concepto que se llama la función de autocorrelación, que es básicamente, en términos generales, hacer una convolución de la señal con ella misma. O sea, así en términos de cálculo general de teoría de señales, es eso, es hacer una convolución de la señal. Entonces, se define esta función de autocorrelación, solo que en términos generales se definen dos funciones de autocorrelación, una en función del campo eléctrico y otra en función de la intensidad de la radiación. O sea, lo que uno mide es la función de autocorrelación de la intensidad. Pero la conexión entre esta función de autocorrelación y el tamaño de las partículas se hace a través de la función de autocorrelación del campo eléctrico. Entonces, por eso es importante definir estas dos funciones de autocorrelación. Fíjense aquí, las funciones de autocorrelación funcionan respecto a este parámetro tau, que es un tiempo, un delay. Entonces uno mide la función acá, esta sería la intensidad en un tiempo t, y después defines un tau, un corrimiento temporal, y entonces mides la intensidad en ese tiempo posterior. Y después en 2 tau, 3 tau, etcétera, etcétera. Carlos. Que yo siempre he tenido una curiosidad con esto y pues aprovecho que vos sos experimentalista, de pronto lo vas a hablar también después. Justo la gráfica que nos muestra es de intensidad y cuando a mí me decís que vas a medir intensidad o que vas a sacar esa gráfica, yo más o menos me imagino cómo lo haces, con luz, ¿cierto? Sí. Pero cuando me dices que necesitas una gráfica parecida para medir la G1 con el campo eléctrico, ¿ese cómo se mide? No, ese no se mide. Lo que se mide es la intensidad. Y teóricamente se relaciona con el campo eléctrico, que claro, el campo eléctrico no se puede medir. Entonces, esta es una relación teórica. La relación entre G1 y G2 es una relación teórica para permitirme calcular este tiempo de relajación, esta
este parámetro de la exponencial. Entonces, es un proceso. Partes de este, que es el que mides, con este calculas G1 y con G1 determinas este parámetro. De esta manera, entonces, se sabe que el G1, la función de autocorrelación del campo eléctrico, es una función exponencial decreciente que depende pues del tiempo del delay y de este parámetro que está relacionado con el movimiento browniano y con la constante de difusión de Stokes-Einstein. Entonces, bueno, experimentalmente mide la intensidad, le sacas la función de autocorrelación y obtienes estas curvas de exponenciales decrecientes, y entonces a través de la constante difusión de Einstein, entonces tú puedes determinar aquí abajo, en la constante difusión, está el tamaño de la partícula. Entonces se supone que tú conoces todos los otros parámetros, la temperatura, la viscosidad del medio donde está la partícula, conoces el ángulo de dispersión, conoces el índice de refracción, la longitud de onda, o sea, aquí conoces todo, y entonces de ahí puedes despejar, digamos, el tamaño de la partícula. Entonces, básicamente, los cálculos teóricos que uno obtiene son curvas así. Entonces, fíjate, dependiendo del tamaño de la partícula, entonces, pues la constante de decaimiento de la función de autocorrelación disminuye. Entonces, digamos, esta es la teoría. Entonces, ahora sí, lo que me puse a hacer yo aquí es entonces construir este sistema que me permita medir el tamaño de partícula utilizando la dispersión de mí, utilizando dispersión dinámica de la luz y además utilizando la ley de Lambert-Beer. La ley de Lambert-Beer es básicamente para medir la concentración de partículas. O sea, mi y dispersión dinámica me dan el tamaño de la partícula. Y la ley de Lambert-Beer me da la concentración de las partículas. Entonces el montaje experimental es este. Esto se ve más o menos en la vida real como así. Entonces tengo aquí la muestra. En este caso es una cubeta de cuarzo con agua ionizada y todo esto. Y yo hago una solución de partículas de dióxido de silicio con un tamaño determinado. Pues, ¿por qué dióxido de silicio? Pues porque son las que tengo aquí. Y las tengo bien caracterizadas. Tengo partículas de 100 nanómetros, de 250, de 500, de 1 micra y de 1.5 micras. Entonces eso me permite más o menos hacer una buena caracterización del sistema. Entonces aquí hago la solución de partículas coloidales a una concentración definida. Y bueno, y entonces aquí va la muestra. Un láser de 632 nanómetros. Y entonces hago incidir el láser a la muestra, a la celda de cuarzo. Entonces se produce la dispersión y entonces lo que hago es, tengo este cilindro donde he puesto fibras ópticas a diferentes ángulos. Aquí como está, cada fibra óptica está a 10 grados. Entonces aquí están las fibras ópticas y las fibras ópticas están conectadas a un multiplexor. Un multiplexor, o sea, la entrada del multiplexor son 16 fibras ópticas y la salida es una. Entonces uno escoge la fibra que quiere ver. Le dices al multiplexor, déjame ver la fibra 7 o la que sea. Y esto funciona como un revólver, como el cañón de un revólver, que tiene 16 entradas y una salida. Entonces lo que hace es
girar el tambor y hace el acoplamiento entre una fibra óptica y la otra. Y entonces aquí a la salida del multiplexor voy a tener la señal de la fibra que yo quiera. Y claro, el número de la fibra está relacionado con el ángulo de dispersión. Y esa fibra entonces lo hago pasar por un monocromador y después la señal del monocromador la recoge un tubo fotomultiplicador. Entonces, Herbert, esta sería una de las respuestas que estás pidiendo. ¿Con qué mido? Con un tubo fotomultiplicador, que es uno de los detectores más sensibles que hay. Tiene la ventaja que tiene una respuesta espectral muy uniforme, es prácticamente constante en todo el visible y es muy sensible. ¿Y cuánto es el ancho de línea de la detección? ¿En longitud de onda? En la relación del factor de calidad del pico, ¿cuál es? Híjoles, no lo he medido, pero lo que sí he medido es, esto detecta alrededor de 10 fotones. Ok. A 632 nanómetros. Todo el sistema, digamos, todo el sistema que después del fotomultiplicador, la señal de salida del fotomultiplicador es una corriente y esa corriente se manda a un amplificador lock-in que filtra la señal. O sea, el amplificador lock-in es un amplificador sensible a la fase. Entonces, la idea del amplificador lock-in es que amplifique la señal, pero que no amplifique el ruido. O sea, rechaza el ruido, filtra el ruido. O sea, él hace una mezcla con el background. Sí, entonces esto es muy útil para cuando uno tiene mucho ruido ambiental. Entonces, esto quita el ruido ambiental, prácticamente todo. Y te permite hacer una adecuada amplificación de la señal. Digamos, muchísimo mejor que un amplificador operacional o un dispositivo de este tipo. Ya. Ok, gracias. Entonces, bueno, se manda al amplificador operacional, al lock-in, y ya, esa señal entonces se va a recoger a la computadora. Entonces, es esta parte de la dispersión de mi, entonces va a tomar la señal sucesivamente de cada una de las fibras y va midiendo la intensidad a cada ángulo. Entonces, esto está aquí controlado, el PC está controlado por un software LabVIEW, por un programa LabVIEW, que entonces controla el multiplexor y recibe la señal del lock-in. Entonces, va haciendo un barrido en ángulo, controlando el multiplexor, y para cada ángulo, entonces va recogiendo la señal que viene del amplificador lock-in. Sí, no sé, ¿te acuerdas, Herbert, que le preguntaba yo al profesor de Brasil que si en esta tecnología de entanglamiento cuántico y medir un solo fotón, ¿con qué tecnología la hacían? Le preguntaba si usan todavía esta técnica de fotomultiplicador acoplado a un lock-in. Y él dijo que sí se usa, que de hecho así fue que empezó todo este tema. Pero que ahora se han desarrollado unos detectores un poco más sensibles, pero pues que esto tiene la suficiente sensibilidad para para detectar un solo fotón.
esta tecnología de fotomultiplicador acoplado al Loki. Aquí en realidad la parte del monocromador no es necesaria, o sea, yo podría acoplar directamente las fibras ópticas al fotomultiplicador sin hacerlo pasar por el monocromador. Pero, o sea, para ser un poquito más redundantes en quitar ruido, pues lo pongo en el monocromador. Cuando tú hablas de la fotomultiplicación y de 10 fotones y de esto, lo que estás midiendo es en realidad intensidad o digamos cuál es el tipo de procedimiento para deducir o inducir el número de fotones que tienes en el estado. Bueno, el tubo fotomultiplicador se basa en efecto fotoeléctrico. Entonces, lo que tú tienes es una placa bien caracterizada. Entonces, cuando le llega un fotón, se produce efecto fotoeléctrico. Entonces, viene un fotón y arranca electrones del fotocátodo. ¿De acuerdo? Entonces, saca un par de electrones, o sea, en términos de eficiencia cuántica del 100%, llegaría un fotón y sale un electrón de la placa. Obviamente, pues eso es imposible, ¿no? Pero pensando en que fuera una eficiencia cuántica del 100%, entonces llega un fotón y sale un electrón del fotocátodo. Y un tubo fotomultiplicador lo que hace es amplificar esa señal. Entonces lo que hacen es que ponen una placa al frente, una placa enfrentada, y le pones un alto voltaje. Entonces, el fotón que salió del fotocátodo es acelerado a otra placa y entonces colisiona con la otra placa y ese electrón a su vez genera más electrones de esa placa. Entonces, si llegó un fotón, sacó un fotoelectrón y ese electrón colisiona con otra placa y él puede arrancar dos electrones de esa placa. Entonces ya multiplicaste la señal por dos. O sea, salió un electrón y ahora de la otra placa salen dos. Y después pones otra placa. Cada uno de los electrones que sale de la placa anterior, entonces a su vez saca otros dos. Entonces es un efecto avalancha entre los diferentes placas. Pero mi pregunta, Juan, es en lo siguiente, es que cuando yo tengo ese tipo de procesos, pues yo puedo tener el número de fotones en media, ¿cierto? En intervalos temporales, o puedo tener efectivamente la detección simultánea. Entonces, mi pregunta está orientada a eso, o sea, el tipo de estado cuántico que yo tengo, ¿qué garantía tengo de que pueda ser un estado digamos, conocimiento absoluto de la estructura cuántica que determina el estado? Es decir, si es un estado de luz tipo coherente o tipo Fock o de cualquier otra familia. O sea, ¿cómo puedo yo caracterizar el estado? Porque realmente yo sí puedo tener en media 10 fotones, pero eso no me habla a mí nada de cómo es la distribución estadística del estado. No, estos sistemas no pueden determinar, y de hecho no veo cómo un fotovoltaico o algún detector de estos pueda determinar eso. O sea, fotomultiplicador se basa en efecto fotoeléctrico. Pero para efecto fotoeléctrico, en principio, no me queda muy claro si la polarización del fotón pueda afectar el efecto fotoeléctrico. Eso habría que mirar. O sea, el estado de la luz que sale ahí, ¿cierto?
yo creo que es otro tipo de problema. O sea, yo puedo decir que tengo un estado de 10 fotones, eso no tiene ningún problema. Máxime si hay un proceso que media, digamos, la producción del estado. Pero ya las propiedades de correlación cuántica del estado de luz, pues me parece que tendría que ser medido con otro tipo de cosas, como lo que hablábamos ahora, que te preguntaba Carlos, ¿cierto? Si yo tengo la G1, la G2, la GN, para mirar las propiedades estadísticas del campo de radiación que uno tiene, pues tiene que someter esa radiación a medidas de correlación, ¿no? Sí. Sí, exactamente eso es lo que yo iba a decir. ¿Mm? Que lo que uno tiene que medir son estas diferentes funciones de correlación para empezar a caracterizar con estos detectores el campo que está llegando ahí, si es que eso es lo que uno está interesado. Yo lo que iba a preguntar es que tal vez en las tecnologías que estaba mencionando Juan Carlos que tenían en Brasil, pues ahí lo que tienen son unos detectores que sí van contando fotón a fotón, ¿no? O como los de estos detectores que creo que Alejandra los tiene ahí en los Andes y Karen está también comprando unos ahí en la universidad que sí te van haciendo un conteo de fotones, uno por uno. También funcionan con efecto fotoeléctrico, pero pues tienen ahí esa correlación que permite hacer eso. O sea, ya internamente hacen la función de autocorrelación. Ajá, muy buena pregunta. No lo sé exactamente. Y no debe ser solo la realidad autocorrelación. lo que sale del fotomultiplicador es una corriente continua. O sea, Sí. si tú le haces incidir un láser continuo, la salida del fotomultiplicador es una corriente continua. Sí, exacto. Y sale el tipo de gráfica que nos mostrabas antes con el ruido ahí para las correlaciones. En estos otros realmente sí cuentan fotones. O sea, y por eso son, no sé aquí cómo funcionan, supongo que también hay que tener muchos cuidados, pero estos otros detectores, por ejemplo, no se les puede poner una intensidad muy grande porque se queman de una. Sí, estos fotomultiplicadores también. Si le pones la luz de una lámpara incandescente, se dañan. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos porque una intensidad de luz muy baja ya los quema, no solo los satura, los quema. O sea, le mandas el láser, aquí hay que tener mucho cuidado porque si le llega directo el láser al fotomultiplicador, ya olvídate de fotomultiplicador. Y entonces, pues está el fotomultiplicador. Sí, de pronto la pregunta de Herbert va a el conteo de fotones, ¿no? Separados temporalmente. O sea, si llega un fotón, lo detecta, un pico de corriente. Y tiempo después llega otro fotón, entonces de pronto preguntas como, ¿qué tanta separación temporal debe haber entre un fotón y otro para que no los junte, ¿no? Pero sí, no. Aquí en este tipo de tecnología así directa, no. Como decía, si pones un haz continuo, aquí te sale una corriente continua. No hay ese centelleo. Claro que también depende mucho del láser, ¿no? O sea, es diferente si pones un haz continuo o si pones un haz pulsado. Carlos, Entonces otra dependerá pregunta. mucho el tiempo de respuesta del detector. Sí, otra pregunta tiene que ver con esto. ¿Cómo se garantiza que esa dispersión va a quedar en el plano? Porque yo he visto tu montaje con las fibras, ¿no? Y eso, pues tiene un ángulo sobre el cual se diseña el registro de la dispersión, pero es un ángulo en el plano, ¿no? O sea, no hay radiación que se escape en otra dirección. O sea, por ejemplo, para arriba. Sí, por ejemplo, en una. Sí, claro, seguramente. Pero la teoría se hace así. Este es el plano en el que uno O sea, no es una caracterización completa de la dispersión. Sí, No es una sí, caracterización completa de la dispersión.
¿Ah? Claro, en ese caso tendrías que poner algo así como una esfera integradora Sí. y medir en diferentes planos. Pero la teoría, estos cálculos se hacen en un solo plano. Y claro, habrá dispersión que se escapa de ese plano. Pero entonces la pregunta es qué tan invariante es eso del plano, porque tú tienes un comportamiento en esas direcciones y si rotas el plano, pues seguramente la distribución de campo, de intensidad de campo es diferente, ¿no? ¿Y qué es lo invariante? ¿Qué es lo invariante que hace que eso se vuelva independiente del plano? La simetría de las partículas. Pero no tienes una distribución aleatoria de partículas en tu muestra. Sí, sí, claro. En dispersión estática, entonces, fíjate que los cálculos se hacen suponiendo una sola partícula. Cuando tienes partículas de varios tamaños, o sea, tengo una partícula de un tamaño y otra partícula de otro tamaño, en esta teoría lo que se hace es promediar la intensidad producida por las dos. Promediar la intensidad de los dos tamaños. Pero aquí el modelo es una sola partícula. Claro, hay que mirar, bueno, pero es que esto no es una sola partícula. Entonces va cómo esa dispersión depende de la concentración local de partículas. Y como Que dices, habitan en este plano. y cómo depende también pues, de la simetría, ¿no? De hay diferentes concentraciones en función de la altura, cómo va cambiando eso. Entonces sí, habría mucho, o sea, cómo se aparta la teoría del experimento, ¿no? Con muchos efectos reales. En, ok, entonces, bueno, entonces esta es la parte de dispersión de Mie. Por por lo sencillo de la aproximación, pues digamos aquí no habría mucho problema con el fotomultiplicador, la amplificación Loquín en cuanto a temas de detección temporal y cosas de esas, ¿no? Porque pues el modelo es bien sencillo, ¿no? Supone que hay una sola partícula que está produciendo dispersión. Y en principio, en estos primeros cálculos, se supone que es una solución monodispersa. O sea que todas las partículas son del mismo tamaño. Ya después se hace una refinación al modelo, suponiendo partículas polidispersas, o sea, un rango de tamaños. Pero lo que te digo, ahí el modelo lo que hace es promediar todas las partículas. Ok, entonces con todas estas 16 fibras, entonces se miden el ángulo de dispersión. Entonces de pronto me salto aquí, así se ve más o menos. Entonces este es el resultado. Entonces aquí tengo los canales que de nuevo está relacionado con el ángulo y la intensidad. Esto es para partículas de 250 nanómetros a diferentes concentraciones. Esta, la más baja, son concentraciones de 0.01%, las rojas de 0.02, etcétera, etcétera, en función de la concentración. Entonces la pregunta de Carlos, esto es el resultado experimental. Ahora lo que hay que hacer es, fíjense que obviamente las unidades de intensidad teóricamente pues son completamente arbitrarias. O sea, aquí siempre parten que la intensidad inicial es 1. Pero pues en el experimento, pues lo que voy a tener es una corriente. Entonces, pues tiene aquí unas unidades completamente diferentes. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Tengo que agarrar esta distribución de la dispersión en función del ángulo y a partir de esta señal determinar el radio de la partícula. ¿Cómo? Pues haciendo un fiteo con los resultados teóricos.
Entonces aquí muestro resultados, ya esto un poco más procesado, tratado con alguna suavizado. Y entonces los puntos son los datos experimentales y la curva son los resultados teóricos de estos cálculos de dispersión de mí. Entonces, digamos, hay cierta, más o menos ajusta, no está tan mal. Se podría trabajar más en el suavizado, esta curva, sacar más estadística en estas curvas y demás. Esto es una sola corrida, estos datos experimentales son solo una corrida. Podría trabajar uno en hacer más estadística de esto y para que se acople más a esta curva. El problema que yo le veo a esto es cómo uno fitea estas dos curvas. Entonces toca agarrar la curva experimental y normalizarla a 1 para hacer que el 1 coincida con la curva teórica y el 0 coincida con la curva teórica. O sea, esto es un proceso de fiteo. Pero entonces, uno tiene la señal experimental y le toca fitear, ir cambiando parámetros del cálculo y nada, ir calculando a ver cuál tiene un mejor fiteo a los datos experimentales. Pero entonces, pues eso es un proceso bastante tedioso, ¿no? Entonces toca empezar a cambiar el tamaño de partícula y que vaya fiteando la curva, a ver cuál se ajusta mejor. Así se hizo esta curva. Simplemente, esto es prueba y error, básicamente. Esto es para curvas de una micra, la de la izquierda, y 500 nanómetros para la de la derecha. Que encuentres que entre más pequeñas las partículas, más es la dispersión de los datos respecto a los datos experimentales. Entonces, esto es la medición respecto al ángulo de dispersión utilizando dispersión estática o dispersión de Mie. Fíjense que aquí en el montaje la incidencia perpendicular es 0. Eso significa que aquí a incidencia normal, la que está a 0 grados, esa señal la uso para determinar la concentración de la suspensión coloidal por medio de la ley de Lambert-Beer. Tema práctico, pues que si le hago incidir el láser directo, o sea, a 0 grados, la intensidad es muy alta, muy, muy alta. Y eso me satura el sistema del fotomultiplicador. Entonces, en la práctica es que no se le puede mandar incidencia a 0 grados, dispersión a 0 grados, porque eso satura el sistema. Por eso, entonces, aquí ustedes ven que ahí no se mide con esa fibra óptica, sino que esa fibra óptica la mando para medir la concentración de la suspensión coloidal por medio de el Lambert-Beer. Ahí sí utilizo un detector de estado sólido, un sistema fotovoltaico que está conectado a un radiómetro que llamo. Y el radiómetro, entonces, ese sí me mide la intensidad de la luz en vatios por centímetro cuadrado. Fotomultiplicador, en principio, lo que me mide es una corriente. Este ya está calibrado para que me dé la intensidad de luz en vatios por centímetro cuadrado. Y bueno, y la salida igual va al PC. Y una pregunta, dentro de las técnicas de identificación de partículas y de caracterización, ¿hay otras técnicas? Es decir, ¿el resultado se puede validar? Claro, de varias maneras, porque digamos, en principio yo sé
el tamaño de las partículas, porque así las fabrico. Y claro, en esa fabricación, pues uno hace un conteo de las partículas o determinas el radio de las partículas por microscopio de barrido, por SEM, básicamente. Entonces, las miras por SEM y determinas el tamaño de partícula y la dispersión. Y ya, entonces ya tienes bien caracterizado las partículas que utilizas. Entonces, la validación se hace, digamos, en el sentido de que yo ya sé cuál es el tamaño de las partículas. Carlos. Sí, y la sensibilidad, digamos, que aquí, digamos, para el tamaño de las partículas, ¿con qué sensibilidad tienes esto? ¿Con cuánto de margen de error? Sensibilidad respecto El tamaño, o sea, de partícula. sí. Lo mínimo que le he echado son 100 nanómetros. Pero digamos, cuando determinas el tamaño de esto, ¿cuánto es el error en porcentual o en nanómetros? No sé. Está como del orden del 10%. O sea, El 10. pero medido simplemente respecto a el tamaño que yo calculo por otra técnica, por SEM, y el tamaño que me arroja el método óptico. Es del orden del 10%, poco menos. Pero así, determinado así así una descripción rápida de la incertidumbre. Andamos con errores como del 10%, medido, como te digo, comparando respecto al diámetro nominal. En cuanto a la sensibilidad de tamaño de partícula, fíjate que esta es para concentraciones. Entonces, para concentraciones de 0.01%, pues ya la señal no es tan intensa, ¿no? Entonces, digamos, para concentraciones mucho menores que esto, pues ya estaremos llegando al límite de detección en cuanto a concentración de la solución. Y en cuanto a resolución de tamaño de partícula, sí, eso hay que mirarlo porque con el tamaño mínimo que he trabajado es con 100 nanómetros. Y aquí lo que encuentro es que entre más pequeña la partícula, hablando de 500 nanómetros, 250 nanómetros y 100 nanómetros, entre más pequeño el tamaño de partícula, más grande es la incertidumbre en la medición del tamaño de partícula. Pero sí, Carlos, toda esa caracterización del sistema todavía está por hacer. Determinar la resolución, la sensibilidad mínima, todo ese tipo de parámetros. Digamos, todo esto todavía siguen siendo resultados preliminares. Y el otro, entonces, es la dispersión dinámica. Entonces, para la dispersión dinámica, quito una fibra de acá a 45 grados, porque fíjense que la dispersión dinámica depende del ángulo de dispersión. Entonces, la idea pues es maximizar la señal respecto al ángulo. Entonces, por eso tomo aquí una fibra, la que está a 45 grados, y esa fibra la reservo para medir dispersión dinámica. Entonces, aquí en el montaje, entonces hay una fibra, la incidencia de 0 grados la tomo para hacer la underbeat, y la que está a 45 grados, igual la monto sobre el mismo detector. Este radiómetro tiene 2 canales. Entonces, aquí inicialmente, perdón, la dispersión dinámica es la que está a 90 grados. Pero eso es un problema teórico, digamos. Pero entonces, esa fibra
la pongo a otro sensor y puedo o mandarla al radiómetro o la puedo mandar a un módulo de acondicionamiento de señal que mide entonces la dispersión dinámica. La señal típica es algo así como esta. Entonces, con esta señal es que hay que determinar la función de autocorrelación. Claro, uno de los puntos importantes acá es que toda esta teoría, aquí no está explícitamente, pero toda esta teoría de la función de autocorrelación depende mucho de la frecuencia de muestreo. Entonces, dependiendo del tamaño de la partícula, uno puede determinar una tasa de muestreo. En este caso está el orden como de 10 megahertz de muestreo. Entonces, el sistema debe ser susceptible de que uno le determine determinar la tasa de muestreo. Es muy importante en el sistema tener libre ese parámetro. Dependiendo del tamaño, uno le pone al sistema una tasa de muestreo. Entonces, se agarra esta señal y numéricamente, entonces se saca la función de autocorrelación y entonces se determina el coeficiente de decaimiento de la función de autocorrelación y a partir de este coeficiente de decaimiento determinas el tamaño de partículas. Esta es una comparación de los datos teóricos, líneas, y datos experimentales a diferentes tamaños de partículas. Pero igual aquí tienes los datos experimentales y entonces, en principio, entonces hay que hacer un fiteo de las curvas, cosa que pues no es muy elegante de hacer, ¿no? Y bueno, lo otro que ya había comentado, el haz directo, entonces, a partir de entonces puedo determinar la concentración de partículas. Entonces ahí se hace un ajuste exponencial y se puede determinar entonces, se puede calibrar la concentración. Entonces eso es básicamente. ¿Qué es lo que yo esperaría? Yo lo que esperaría es no tener que hacer este fiteo, sino mirar la posibilidad de que a partir de la señal directa del equipo, él pueda predecir el tamaño de partícula, sin necesidad de hacer este procedimiento del fiteo con los cálculos teóricos. Entonces, bueno, básicamente eso era lo que quería presentarles en ese sentido. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen que a partir de una señal de estas, un poco más tratada, tomando más datos, etcétera, etcétera, y conociendo las curvas teóricas, una logre por métodos de inteligencia artificial determinar el tamaño de partícula? Es la pregunta que Yo quiero hacer una acotación primero, Juan, y es que, sí, digamos, valdría la pena, digamos, algo que yo creo que es muy del interés, incluso en los otros proyectos que hemos presentado, porque yo sí quiero tener claridades de desarrollar las líneas en que la inteligencia artificial puede acompañar procesos de optimización multiparamétrica en experimentos. Es decir, cómo en un experimento que responde a un modelo, tener en cuenta las distintas fuentes de ruido
y cómo acompañar con el modelado y la búsqueda recursiva de parámetros optimizados, digamos, las mejores condiciones para el desarrollo del experimento. Yo no sé si esa pregunta va en la misma dirección de lo que estás planteando. Tú estás planteando un caso pues muy específico, pero yo creo que es de interés en virtud de todo lo que se nos viene y como se ha planteado en los distintos proyectos, explorar la vía en la que la inteligencia artificial pueda ser una herramienta compatible con las prácticas experimentales. Entonces, yo creo que ese es un buen punto de discusión. Sé que hay mucha teoría y muchas, digamos, prácticas desde la teoría de inteligencia artificial que se pueden implementar para, digamos, resolver ese tipo de problemas. Entonces yo creería que un link para responder tu pregunta está en la dirección de esa otra pregunta que es, digamos, envolvente a ese tipo de situaciones que estás preguntando. No sé los demás miembros del grupo que trabajamos en inteligencia artificial, ¿qué opinan? Vladimir, Hola, profe. Em, a mí me parece que hay de pronto dos formas de atacar el problema. Uno es eh, intentando optimizar los parámetros de forma directa. Es decir, uno tiene o uno arma una función de pérdida que sería, no sé, como la distancia de los puntos experimentales a la curva teórica y intenta minimizar uno esa distancia, como en un fiteo normal. Pero pues, no sé, habría que implementar las fórmulas eh, las fórmulas de la curva teórica en algún framework, no sé, como para que las cosas corran rápido. o sea, las funciones de entrenamiento, Sí, eso serían las curvas teóricas que, bueno, uno sabe, uno las pone a calcular y le mete muchas curvas teóricas con ciertos parámetros conocidos. O sea, sería el etiquetado del proceso, ¿sí? sí, exacto. Y pues uno puede intentar optimizar esa distancia entre la curva experimental y la curva teórica eh, mm, con métodos de machine learning, no sé, métodos de gradiente o algún otro método de optimización, como algún algoritmo genético o algo por el estilo. Y la otra opción es inicialmente generar un dataset de distintas curvas teóricas para muchos parámetros diferentes y tener ese dataset guardado en alguna parte. Y lo que se haría es intentar generar un dataset que sea como de un dataset artificial en el que uno tiene unos puntos experimentales y le pregunta a una red neuronal cuáles son los parámetros de la curva que más se acercan a esos puntos experimentales. Entonces es una cosa más como de generalización de un dataset que se tiene y que uno genera artificialmente a nuevos datos experimentales. La ventaja de esto es que para futuras mediciones, la deducción la deducción de esos parámetros se haría muy rápida porque solamente se esperaría una predicción de esa red neuronal. Entonces yo veo esas dos opciones. Una pregunta al lado. Claro, por ejemplo, en el caso de las funciones de correlación,
se podría acompañar la caracterización haciendo aprendizaje de máquina con las funciones de correlación. Yo creo que sí, o sea, todo lo que está detrás de la curva teórica se debería poder simplemente escribir dentro de una rutina de una función de pérdida. O sea, sí, todo lo que está detrás de ese cálculo de la curva teórica se puede parametrizar. ¿Pero iría como una ligadura porque no entiendo cómo lo meterías en el modelo? No sé, es como tener una función que hace la simulación completa, es decir, sí, no sé. Sí, y la idea es que se refuercen las tres técnicas, ¿no? O sea, que vaya analizando simultáneamente la dispersión de mí, la dispersión dinámica y la concentración. Que correlacione toda esa información. Carlos, ¿tenías una pregunta? Sí, aprovechando que Javo que es el que mira esto de forma más práctica, pero digamos para el fitting de la otra curva, esta otra me parece más interesante para Machine Learning, pero yo la primera idea que a mí se me viene con la otra curva es, pues para hacer mejores fitting y teniendo ahí los datos, o sea, para hacer las curvas de la derecha, no sé, de pronto métodos de bayesianos funcionan bastante bien, ¿no? ¿Qué piensas tú, Vladimir? Para el otro sí pensaba un modelo de redes, me parece muy interesante. Sí, no, toda la razón. Sí, un modelo bayesiano yo creo que es bastante útil acá. Uh-huh. Claro. Y claro, de una vez sería bastante interesante pues terminar de tomar estas mediciones, ¿no? De hacer más estadística, de caracterizar los detectores, de mirar cuál es la función de autocorrelación de los detectores y demás, ¿no? Una pregunta sobre las fibras. ¿Esas fibras son fibras comunes o son fibras que tienen alguna característica especial? Que funcionan en ultravioleta. O sea, el ancho de banda de las fibras es ultravioleta visible. Ok. ¿Y trabajas con algún modo particular o no? No. Se podría, o sea, podría poner polarizadores, podría poner cosas de este tipo, pero estas mediciones no están hechas así. Ya. Ok, pues bueno, creo que quedan ideas. Yo creo que quedan ideas. Podemos seguir discutiéndolo. Creo que tocas temas que a pesar de que el sistema es bastante clásico en el sentido, digamos, del tipo de montaje y del tipo de medición, es muy interesante porque, digamos, toca puntos de la correspondencia que tienen estas medidas de correlación estadística en el mundo clásico. Entonces, a mí me parece que está muy interesante. Valdría la pena, digamos, explorar un poquito más el modelo, que parece en principio un modelo como recursivo, ¿no? O sea, el sistema define un grupo de ecuaciones que son autoconsistentes y entonces de alguna manera la información deberá corresponder a algún proceso de minimización, ¿no? Entonces, pues yo creo que podemos volver a tener una charla luego ya más de trabajo para mirar alternativas y poder mirar qué se puede hacer desde nuestros avances en aprendizaje de máquina e inteligencia artificial. Yo le agradezco mucho. Y me parecería muy útil, Herbert, me parecería muy útil poder tener la próxima charla, pues viendo el equipo, ¿no? Y viéndolo funcionando y que puedan mirar que... Claro, cómo es realmente el setup y todo esto.
Eso me parece muy bueno. De todas maneras, como vemos, esta relación va consolidándose para tener un mayor aliento y yo creo que podemos seguir explorando este tipo de temáticas compartidas. Le agradezco mucho al profesor Juan Carlos por su seminario, al profesor Carlos Leonardo Viviescas por hacer parte de estas discusiones. Como siempre, bienvenido todas las veces que se requiera. Y a los miembros del grupo, pues por estar atentos. ¿Quién es nuestro próximo expositor? ¿Me recuerdan? Nicolás se tuvo que ir, pero él va a ser el próximo expositor. Okay. Será el sábado en la mañana. Perfecto. ¿De la otra semana o este sábado? No, de mañana en 8. De mañana en 8. Ok, entonces todos y todas cordialmente invitados a nuestro seminario y estamos en contacto. Continuamos también con los seminarios del grupo de Juan Carlos. Y pues la idea es que en todas las otras cosas que estamos haciendo con malaria podamos también apoyarlo. Que pasen una feliz noche. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, Chao, Adiós. chao. Chao, que estén bien.